Y también, bueno, creo que el acopio de experiencias que hacen que se vayan resolviendo soluciones adecuadas para el buen construir, ¿no? Tenemos construcciones milenarias de adobe, de piedra y de otros materiales que de alguna manera nos han legado hasta el presente, ¿no? Y hoy día estamos poniendo un poco en cuestión ciertos materiales y hablando de la pseudo nobleza de algunos y castigando por contraposición a otros de plebeyos o de bastardos, ¿no? Caso del adobe o de la tapia que están siendo un poco denostados, ¿no? Y creo que ahí hay que tener mucho cuidado porque no es culpa o responsabilidad del material lo que está sucediendo, sino simplemente de que se está usando los materiales de una manera inadecuada, incorrecta, y estamos empobreciendo el saber construir. También es otro dato que hay que tomar en cuenta, ¿no? O sea, hay múltiples factores que están generando estos desastres. Los desastres son desastres porque la humanidad construye cosas, porque lo que se da en la naturaleza, en el caso de un sismo, es un evento natural, ¿no? El desastre se produce por los daños que se genera por el quehacer humano que no toma en cuenta ese tipo de características del territorio, ¿no? Precisamente a eso iba mi siguiente pregunta. Usted ha hablado de experiencia. ¿Cuánto de experiencia sacamos de estos acontecimientos? Ahí están las construcciones pre-incas incluso, sí. Construcciones incas como Machu Picchu o como Sacsayhuaman, Sí. Que se mantienen a pesar de los siglos y de los tiempos, claro, y de los terremotos. Y también hay algunas construcciones incluso de la época de la colonia, como las catacumbas, por ejemplo. ¿Qué explica eso? Bueno, como decía, en el caso del adobe, por ejemplo, es un material adecuado porque está en el propio terreno, basta combinar la tierra con el agua y uno tiene un material constructivo. Ese invento constructivo en el Perú se dio aproximadamente hace 3.500 años, en el 1500 a.C., en la época del formativo, aparecen formas de construcción con adobe, y con adobe se hace de todo, se hacen muros, se hacen inclusive columnas, se hacen plataformas para los templos, etc. Y a partir de allí se va construyendo formas de establecer las características de dimensiones de los adobes. Curiosamente hay adobes cónicos originariamente, y se hacen con los adobes cónicos construcciones como columnas cilíndricas, ¿no? Finalmente se derivan a los adobes paralelepípedos, como prácticamente los que conocemos hoy en día, de forma rectangular, y con eso se hacen otra vez grandes construcciones. Obviamente esto tiene una serie de ventajas. El material está a la mano, el material es amable, es un material que genera aislamiento térmico, tiene una serie de ventajas, pero también obviamente tiene sus bemoles, sus desventajas. Es relativamente friable, no es tan consistente, tiene poca resistencia al agua, etc. Entonces obviamente hay que tomar en cuenta estas características para hacer un diseño. Y esto podemos ver en el caso, por ejemplo, de los muros de Chan Chan, ¿no? Es decir, Chan Chan tiene un diseño estructural en sus grandes murallas de adobe. Tiene cimientos de piedra para generar una buena consistencia de apoyo con relación al terreno, está generando un aislamiento con relación al agua del subsuelo, y también el diseño estructural tiene una sección de tipo trapezoidal para resistir las fuerzas laterales que genera un sismo, ¿no? Entonces, y así, en el caso de los incas, a veces se piensa que los incas solamente construían en piedra, también construían con adobe, o combinando la piedra y el adobe, usando los basamentos de piedra justamente para evitar la humedad o para dar cierta prestancia a los edificios, pero la parte superior estaba hecha con adobe, ¿no? Y esta tradición de construcción con el adobe o con la tapia se proyecta a lo largo de la época colonial, de la época republicana, hasta nuestros días. Entonces, lo que pasa es que allí en la actualidad se está empobreciendo el diseño del adobe. O sea, hemos perdido el conocimiento de cómo hacer construcciones con adobe. Y estamos exigiéndole al adobe solicitudes o exigencias de tipologías modernas. Es decir, estamos construyendo muros delgados, estamos construyendo grandes puertas, grandes ventanales, ambientes grandes, no estamos reforzando la estructura, estamos desconociendo el tipo de suelos en el cual está asentada la edificación, y evidentemente estamos haciendo una bomba de tiempo, igual
que la que estamos haciendo cuando hacemos una mala construcción de concreto que sea, y de ladrillo. El caso del hotel Embassy en Pisco, que ha colapsado. Y que es de material noble. Y es de material, entre comillas, noble, ignoblemente construido, ¿no? Ese es el tema. La nobleza va en el tipo de construcción. En ese hotel solamente, podemos decir, han fallecido el 10% de las víctimas del terremoto. Tenemos alrededor de 500 víctimas, alrededor de 50 personas han fallecido solamente en ese edificio. Esto quiere decir que no existe una cultura que rescate nuestras antiguas experiencias. Claro, hay múltiples problemas, ¿no? Como decía, el mal construir, el pensar de que desde un escritorio vamos a decir que el adobe ya no es el material adecuado, pero tenemos el 80% de la población, en el caso del ámbito rural, que está construyendo con ese tipo de material, porque lo tiene a la mano y porque está en condiciones de pobreza, que ese es otro de los componentes, ¿sí? En el Perú se va a seguir construyendo con adobe. Entonces, el problema es que la academia, la gente que conoce de ingeniería o de arquitectura, acompañe este proceso de construcción, lo asesore, ¿no? Hay universidades como la Universidad Nacional de Ingeniería o la Universidad Católica que desarrollan en la actualidad métodos constructivos reforzados con adobe exitosos. Puede colapsar con un sismo grado 9 la edificación, pero no va a aplastar a los ocupantes, ¿no? Se puede garantizar la seguridad. De ahí también otro tema es que la inversión que uno hace desde la propia familia en la vivienda debería tener un poco más de atención, porque de ahí depende nuestra vida, la vida de nuestros familiares y de los vecinos o de la gente en general, si esa vivienda colapsa, ¿no? Entonces, no podemos desatender la exigencia técnica que implica la seguridad de hacer una buena vivienda, ¿no? La semana pasada Hugo Negra decía aquí mismo, a propósito de nuestras culturas de construcción, en tanto que somos un país sísmico, no es muy explicable que se construyan, por ejemplo, grandes edificios de puro vidrio, de pura luna. Claro, pero todo está basado en el diseño. Podemos construir en fierro, en vidrio, en cemento, en concreto armado, en barro, etcétera, en madera, pero siempre debemos hacer que el edificio tenga un diseño estructural coherente con las características de ese material. No podemos, como yo decía, en el caso del adobe, pretender de que el adobe responda a otro tipo de tipologías constructivas o exigencias que evidentemente van a generar un colapso, ¿no? Pero, insisto, no es culpa del material, sino del tipo de diseño, de la informalidad, de la falta de exigencias. Yo estaba en Nazca después del terremoto y hoy día Nazca está construido de mala manera, con materiales entre comillas nobles, sin ninguna revisión técnica, sin licencias de construcción. Entonces, en el momento que hay un sismo, posiblemente va a haber tanto más daños que los que hubo con construcciones de adobe, ¿no? Entonces ahí el problema es general. Entonces creo que lo importante es acercar este Perú oficial, este Perú académico, a las exigencias de la población y recuperar ese buen construir, ¿no? Porque de alguna manera, insisto, la gente va a seguir construyendo con los materiales que tiene a la mano. Va a ser un mínimo porcentaje de la población que puede acceder a lo que le brinde el Banco de Materiales o Sensico u otras instituciones, ¿no? Muchísimas gracias al arquitecto José Canciani por estos valiosísimos comentarios y por esta experiencia que seguramente habrá de servir a quienes dirijan, conduzcan la reconstrucción de las ciudades que han sido afectadas por este terremoto de la semana pasada. Creo que esta experiencia del arquitecto Canciani va a servir de mucho para no cometer los mismos errores. Y la Conseja Popular dice que no hay que tropezar dos veces con la misma piedra, y entonces eso debe servir para que reflexionemos y para que se hagan construcciones mucho más sólidas, mucho más confiables, mucho más resistentes. Muchísimas gracias, arquitecto, nuevamente, y vamos a un corte comercial y regresamos con una nueva secuencia del programa.